Capítulo 1. Introducción a la computadora personal. Una computadora es una máquina electrónica que realiza cálculos a partir de un conjunto de instrucciones. Las primeras computadoras eran máquinas inmensas del tamaño de una habitación, cuyo armado, administración y mantenimiento requerían de equipos de personas. Los sistemas de computación en la actualidad son exponencialmente más rápidos, y su tamaño es de apenas una fracción de aquellas primeras computadoras. Un sistema de computación consta de componentes de hardware y software. El hardware es el equipo físico. Incluye el gabinete, el teclado, el monitor, los cables, las unidades de almacenamiento, los altavoces y las impresoras. El software incluye el sistema operativo y los programas. El sistema operativo administra las operaciones de la computadora como la identificación, el acceso y la información de procesamiento. Los programas o aplicaciones se encargan de distintas funciones. Los programas varían ampliamente según el tipo de información a la que se accede o que se genera. Por ejemplo, las instrucciones para reconciliar una chequera difieren de las instrucciones para simular un mundo de realidad virtual en Internet. Gabinetes. El gabinete de una computadora de escritorio contiene los componentes internos, como la fuente de alimentación, la placa madre, la unidad de procesamiento central, CPU, la memoria, las unidades de disco y distintas tarjetas de adaptador. Por lo general, los gabinetes están hechos de plástico, acero o aluminio, y proporcionan la estructura para el soporte, la protección y la refrigeración de los componentes internos. El factor de forma de los dispositivos se refiere a su diseño físico y su apariencia. Las computadoras de escritorio están disponibles en diversos factores de forma, que incluyen: gabinete horizontal, estos fueron populares entre los primeros sistemas de computación. El gabinete de la computadora se orientaba de manera horizontal en el escritorio del usuario con el monitor ubicado en la parte superior. Este factor de forma ya no es popular. Torre completa, figura 1, es un gabinete de computadora que se orienta de manera vertical. Por lo general, se ubica en el piso, debajo o al lado de un escritorio o una mesa. Proporciona espacio de expansión para incorporar componentes adicionales como unidades de disco, tarjetas de adaptador y otros. Requiere un teclado externo, un mouse y un monitor. Torre compacta, figura 2, es una versión más pequeña de la torre y se encuentra comúnmente en el entorno corporativo. También puede denominarse mini torre o modelo de factor de forma pequeño. Puede estar ubicado en el escritorio del usuario o en el piso. Proporciona espacio limitado para expansión. Requiere un teclado externo, un mouse y un monitor. Todo en uno, figura 3, todos los componentes del sistema de computación están integrados en la pantalla. A menudo, incluyen entrada de pantalla táctil, micrófono incorporado y altavoces. Según el modelo, las computadoras todo en uno ofrecen poca capacidad de expansión o ninguna. Requieren un teclado externo, un mouse y una fuente de alimentación. Nota: esta lista no es exhaustiva, ya que muchos fabricantes de gabinetes tienen sus propias convenciones de nomenclatura. Estas pueden incluir la supertorre, la torre completa, la media torre, la mini torre, el gabinete de cubo y más. Los componentes de la computadora tienden a generar mucho calor, por lo tanto, los gabinetes de la computadora contienen ventiladores que hacen circular aire a través del gabinete. A medida que el aire circula por los componentes calientes, absorbe el calor y luego sale del gabinete. Este proceso evita el recalentamiento de los componentes de la PC. Los gabinetes también están diseñados para proporcionar protección contra daños de electricidad estática. Los componentes internos de la computadora están conectados a tierra mediante la conexión al gabinete. Nota: los gabinetes de computadoras también se conocen como el chasis, el gabinete, la torre, la cubierta o, simplemente, la caja. Fuentes de alimentación. La electricidad proveniente de los tomacorrientes es de tipo corriente alterna, K. Sin embargo, todos los componentes internos de una computadora requieren alimentación de corriente continua, CC.
Para obtener alimentación de DC, las computadoras utilizan una fuente de alimentación, como se muestra en la figura 1, para convertir la alimentación de K a un voltaje inferior de alimentación de CC. A continuación, se describen los distintos factores de forma de las fuentes de alimentación de las computadoras de escritorio que han evolucionado con el tiempo. Tecnología avanzada, AT, es la fuente de alimentación original para los sistemas de computación antiguos, actualmente considerada obsoleta. AT extendida, ATX, esta es la versión actualizada de AT, pero igualmente se considera obsoleta en la actualidad. ATX de 12V, esta es la fuente de alimentación más común en el mercado actual. Incluye un segundo conector de la placa madre para suministrar alimentación dedicada al ATPU. Existen varias versiones disponibles de ATX de 12V. ETS 12V, esta fuente de alimentación se diseñó originalmente para servidores de red, pero en la actualidad se utiliza comúnmente en modelos de escritorio de alta gama. Una fuente de alimentación incluye varios conectores distintos, como se muestra en la figura 2. Estos conectores se utilizan para alimentar los distintos componentes internos, como la placa madre y las unidades de disco. Los conectores se encuentran enchavetados, lo que significa que están diseñados para insertarse en una sola orientación. En la tabla de la figura 3, se describen los conectores comunes para fuentes de alimentación. Los distintos conectores también proporcionan diferentes voltajes. Los voltajes más comunes suministrados son de 3,3 voltios, 5 voltios y 12 voltios. Las fuentes de 3,3 voltios y 5 voltios se usan normalmente en circuitos digitales, mientras que las fuentes de 12 voltios se utilizan para alimentar los motores de las unidades de disco y de los ventiladores. En la tabla de la figura 4, se destacan los distintos voltajes que proporciona una fuente de alimentación. Las fuentes de alimentación también pueden ser de riel único, de riel doble o de rieles múltiples. Un riel es la placa de circuito impreso, PCB, incluida dentro de la fuente de alimentación, a la que se conectan los cables externos. Un riel único tiene todos los conectores conectados al mismo PCB, mientras que un PCB de rieles múltiples tiene PCB separados para cada conector. Una PC puede tolerar leves fluctuaciones de alimentación, pero una desviación considerable puede provocar que la fuente de alimentación falle. Vataje de fuentes de alimentación. Comúnmente, las especificaciones de las fuentes de alimentación se expresan en vatios, W. Para comprender qué es un vatio, consulte la tabla de la figura 1, que describe las 4 unidades básicas de electricidad que un técnico de computación debe conocer. Una ecuación básica, conocida como la ley de Ohm, expresa cómo el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia, V igual IR. En un sistema eléctrico, la potencia es igual al voltaje multiplicado por la corriente, P igual V. Por lo general, las computadoras usan fuentes de alimentación cuya potencia de salida varía entre los 250 W y los 800 W. No obstante, algunas computadoras necesitan fuentes de alimentación con una potencia de 1200 W o más. Al armar una computadora, elija una fuente de alimentación con el vataje suficiente para alimentar a todos los componentes. Cada componente dentro de la computadora utiliza una determinada cantidad de potencia. Consulte la información sobre el vataje en los documentos del fabricante. Al elegir una fuente de alimentación, asegúrese de elegir una que tenga potencia más que suficiente para alimentar a los componentes actuales. Una fuente de alimentación con una clasificación de vataje superior tiene más potencia y, en consecuencia, puede alimentar a más dispositivos. En la parte trasera de algunas fuentes de alimentación, se encuentra un pequeño interruptor llamado interruptor de selector de voltaje, como se muestra en la figura 2. Este interruptor permite fijar el voltaje de entrada a la fuente de alimentación en 110V/115V o 220V/230V. Las fuentes de alimentación que tienen este interruptor se denominan fuentes de alimentación de doble voltaje.
La configuración de voltaje correcta depende del país en el que se usa la fuente de alimentación. Establecer el interruptor de voltaje en el voltaje de entrada incorrecto puede dañar la fuente de alimentación y otras partes de la PC. Si una fuente de alimentación no tiene este interruptor, detecta y establece el voltaje correcto de forma automática. Precaución: no habrá ninguna fuente de alimentación. Los condensadores electrónicos ubicados en una fuente de alimentación, como se muestra en la figura 3, pueden tener carga durante mucho tiempo. Para obtener más información acerca de la fuente de alimentación, haga clic aquí. Placas madre. La placa madre, también conocida como la placa del sistema o la placa principal, es la médula de la computadora. Como se muestra en la figura 1, una placa madre es una placa de circuito impreso, PCB, que contiene los buses, o las rutas eléctricas, que interconectan los componentes electrónicos. Estos componentes se pueden soldar directamente a la placa madre o se pueden agregar mediante sockets, ranuras de expansión y puertos. Las siguientes son algunas de las conexiones en la placa madre en las que pueden agregarse componentes de computación, como se muestra en la figura 2. Unidad de procesamiento central, CPU, se considera el cerebro de la computadora. Memoria de acceso aleatorio, RAM, Random Access Memory, esta es una ubicación temporal para almacenar datos y aplicaciones. Ranuras de expansión, brindan las ubicaciones para conectar componentes adicionales. Conjunto de chips, consta de los circuitos integrados en la placa madre que controlan la manera en que el hardware del sistema interactúa con la CPU y la placa madre. Además, establece cuánta memoria se puede agregar a una placa madre y el tipo de conectores de esta placa. Chip de sistema básico de entrada y salida, BIOS, y chip de Unified Extensible Firmware Interface, UEFI. El BIOS se usa para ayudar a arrancar la computadora y administrar el flujo de datos entre la unidad de disco duro, la tarjeta de video, el teclado, el mouse y otros componentes. Recientemente, UEFI ha mejorado el BIOS. UEFI especifica una interfaz de software diferente para los servicios de arranque y de tiempo de ejecución, pero aún depende del BIOS tradicional para la configuración del sistema, la prueba automática de encendido, post, y la configuración. La figura 3 muestra una placa madre con algunos componentes adicionales instalados. La mayoría de los conjuntos de chips corresponden a uno de los dos tipos siguientes. Puente norte, controla el acceso de alta velocidad a la RAM y a la tarjeta de video. También controla la velocidad a la que la CPU se comunica con todos los demás componentes de la computadora. A veces, la tarjeta de video está integrada en el puente norte. Puente sur, permite la comunicación de la CPU con dispositivos de menor velocidad, entre ellos, discos duros, puertos de bus serial universal, USB, y ranuras de expansión. En la figura 4, se muestra cómo una placa madre conecta distintos componentes. El factor de forma de las placas madre se refiere al tamaño y la forma de la placa. También describe la disposición física de los distintos componentes y dispositivos en la placa madre. Hubo muchas variaciones en las placas madre desarrolladas a lo largo de los años. Existen 3 factores de forma comunes para las placas madre. La tecnología avanzada extendida, ATX, este es el factor de forma más común de las placas madre. El gabinete ATX alberga los puertos integrados de E/S en la placa madre ATX estándar. La fuente de alimentación ATX se conecta a la placa madre mediante un conector único de 20 pines. Micro ATX, es un factor de forma más pequeño que está diseñado para proporcionar compatibilidad con versiones anteriores de ATX. Las placas micro ATX a menudo utilizan el mismo conjunto de chips de puente norte y puente sur, y los mismos conectores de energía que las placas ATX de tamaño normal, por lo tanto, pueden utilizar muchos de los mismos componentes. Generalmente, las placas micro ATX pueden admitir los gabinetes ATX estándar. Sin embargo, las placas micro ATX son mucho más pequeñas que las ATX y poseen menos ranuras de expansión. ITX. El factor de forma ITX adquirió popularidad debido a que es muy pequeño. Existen muchos tipos de placas base ITX,
Sin embargo, la Mini-X es una de las más populares. El factor de forma Mini-X utiliza muy poca potencia, por lo que no se necesitan ventiladores para mantenerlo refrigerado. Las placas base Mini-X solo tienen una ranura PCI para las tarjetas de expansión. Una PC basada en un factor de forma Mini-X se puede usar en lugares en los que no es conveniente tener una PC de gran tamaño o un ambiente en el cual la PC debe hacer poco ruido. En la tabla de la figura 5 se destacan estas y otras variaciones de factores de forma. Nota: es importante distinguir entre los factores de forma. La opción de factor de forma de la placa madre determina cómo se conectan los componentes individuales a ella, el tipo de fuentes de alimentación necesarias y la forma del gabinete de la computadora. Algunos fabricantes también tienen factores de forma exclusivos basados en el diseño ATX. Como consecuencia, algunas placas madre, fuentes de alimentación y otros componentes no son compatibles con los gabinetes ATX estándar. Para obtener más información acerca de las placas madre, haga clic aquí. Arquitecturas de CPU. En tanto la placa madre se considera la médula de la computadora, la unidad de procesamiento central, CPU, se considera el cerebro. En términos de capacidad de computación, la CPU, a veces llamada procesador, es el elemento más importante de un sistema de computación. La mayoría de los cálculos se realizan en la CPU. Las CPU tienen distintos factores de forma, y cada estilo requiere una ranura o un socket en particular en la placa madre. Entre los fabricantes de CPU más conocidos se incluyen Intel y AMD. El socket o la ranura de la CPU es la conexión entre la placa madre y el procesador. Los procesadores y los sockets de CPU modernos se basan en las siguientes arquitecturas. Matriz de pines en cuadrícula, PGA, pin grid array. Figura 1, en la arquitectura de PGA, los pines se encuentran en la parte inferior del procesador, que se inserta en el socket de la CPU de la placa madre mediante fuerza de inserción 0, CIF. La CIF se refiere a la cantidad de fuerza que se necesita para instalar una CPU en el socket o la ranura de la placa madre. Matriz de contactos en cuadrícula, LGA, LAN Grid Array. Figura 2, en una arquitectura del GA, los pines se encuentran en el socket y no en el procesador. Un programa es una secuencia de instrucciones almacenadas. Una CPU ejecuta estas instrucciones siguiendo un conjunto de instrucciones específicas. Existen dos tipos distintos de conjuntos de instrucciones que pueden usar las CPU. Computadora con conjunto de instrucciones reducido, RISC, Reduced Instruction Set Computer. Esta arquitectura usa un conjunto de instrucciones relativamente pequeño. Los chips RISC se diseñan para ejecutar estas instrucciones muy rápidamente. Computadora con conjunto de instrucciones complejo, CISC, Complex Instruction Set Computer. Esta arquitectura usa un amplio conjunto de instrucciones, lo cual provoca que haya menos pasos por operación. Mientras la CPU ejecuta un paso del programa, las instrucciones restantes y los datos se almacenan en una memoria especial cercana y de alta velocidad denominada caché. Mejora del funcionamiento de la CPU. Los distintos fabricantes de CPU complementan sus CPU con características de mejora del rendimiento. Por ejemplo, Intel incorpora Hyper-Threading para mejorar el rendimiento de algunas de sus CPU. Con la tecnología Hyper-Threading, se ejecutan varias porciones de código, subprocesos, simultáneamente en la CPU. Para un sistema operativo, una única CPU con tecnología Hyper-Threading opera como si hubiera dos CPU cuando se procesan varios subprocesos. Los procesadores AMD usan la tecnología Hypertransport para mejorar el rendimiento de la CPU. La tecnología Hypertransport es una conexión de alta velocidad y baja latencia entre la CPU y el chip de puente norte. La potencia de una CPU se mide según la velocidad y la cantidad de datos que puede procesar. La velocidad de una CPU se clasifica en ciclos por segundo, como millones de ciclos por segundo, denominados megahercios, MHz, o miles de millones de ciclos por segundo, denominados gigahercios, GHz. La cantidad de datos que una CPU puede procesar a la vez depende del tamaño del bus en la parte delantera, FSB, Frontside Bus.
Este también se denomina bus de LACPU o bus de datos del procesador. Se puede aumentar el rendimiento si se aumenta el ancho del FSB. El ancho del FSB se mide en bits. Un bit es la unidad de datos más pequeña en una computadora. Los procesadores actuales usan un FSB de 32 bits o de 64 bits. La técnica de overclocking se utiliza para hacer que un procesador funcione a una velocidad mayor a la que se le especificó originalmente. Esta técnica no es un método recomendable para mejorar el rendimiento de la PC y puede provocar daños a la CPU. Lo opuesto a la técnica de overclocking es la moderación de velocidad de la CPU. La moderación de velocidad de la CPU es una técnica que se usa cuando el procesador funciona a una velocidad inferior a la nominal para conservar la energía o producir menos calor. La moderación de velocidad se suele utilizar en las computadoras portátiles y en otros dispositivos móviles. Las tecnologías de procesador más modernas ayudaron a que los fabricantes de CPU encontraran formas de incorporar más de un núcleo de CPU en un único chip. Los procesadores de varios núcleos poseen dos o más procesadores en el mismo circuito integrado. La tabla de la figura describe varios tipos de procesadores de varios núcleos. La integración de procesadores en el mismo chip genera una conexión de gran velocidad entre ellos. Los procesadores de varios núcleos ejecutan instrucciones más rápidamente que los procesadores de núcleo único. Las instrucciones se pueden distribuir a todos los procesadores al mismo tiempo. La RAM se comparte entre los procesadores, dado que los núcleos están ubicados en el mismo chip. Se recomiendan procesadores multinúcleo para aplicaciones como edición de video, videojuegos y manipulación de fotos. El alto consumo de energía produce mayor calor en el gabinete de la PC. Los procesadores multinúcleo conservan la energía y producen menos calor que varios procesadores de núcleo único, lo que mejora el rendimiento y la eficacia. Las CPU también se han mejorado gracias al uso del bit de NX, también llamado bit de deshabilitación de ejecución. Esta función, cuando es compatible y está habilitada en el sistema operativo, puede proteger las áreas de la memoria que contienen archivos del sistema operativo contra ataques malintencionados con malware. Sistemas de refrigeración. El flujo de corriente entre los componentes electrónicos genera calor. Los componentes de la PC funcionan mejor cuando se los mantiene refrigerados. Si no se elimina el calor, es posible que la computadora funcione más lentamente. Si se genera mucho calor, la computadora puede bloquearse o pueden dañarse los componentes. Por lo tanto, es fundamental que las computadoras se mantengan ventiladas. Nota: las computadoras se mantienen ventiladas mediante soluciones de refrigeración activas y pasivas. Las soluciones activas requieren alimentación, las soluciones pasivas no. Aumentar la circulación de aire en el gabinete de la PC permite que se elimine el calor. Una solución de refrigeración activa utiliza ventiladores dentro del gabinete de la computadora para eliminar el aire caliente, como se muestra en la figura 1. Para aumentar el flujo de aire, algunos gabinetes tienen ventiladores múltiples que incorporan aire frío mientras otro ventilador expulsa el aire caliente. Dentro del gabinete, la CPU genera mucho calor. Para eliminar el calor del núcleo de la CPU, se instala un disipador térmico sobre este, como se muestra en la figura 2. El disipador térmico tiene una superficie grande con aletas de metal para disipar el calor en el aire circundante. Esto se conoce como refrigeración pasiva. Entre el disipador térmico y la CPU, existe una pasta térmica especial. La pasta térmica aumenta la eficacia de la transferencia de calor de la CPU al disipador térmico llenando cualquier brecha minúscula entre los dos. Las CPU que se encuentran aceleradas con overclocking, o que ejecutan núcleos múltiples tienden a generar calor excesivo. Es una práctica común instalar un ventilador sobre el disipador térmico, como se muestra en la figura 3. El ventilador aleja el calor de las aletas de metal del disipador térmico. Esto se conoce como refrigeración activa. Existen otros componentes que también son vulnerables al daño que causa el calor y que a menudo cuentan con ventiladores.
Muchas tarjetas de adaptador de video tienen su propio procesador, que se conoce como unidad de procesamiento de gráficos, Graphics Processing Unit, GPU, y este genera calor excesivo. Algunas tarjetas de adaptador de video vienen equipadas con uno o más ventiladores, como se muestra en la figura 4. Las computadoras que poseen GPU y GPU extremadamente rápidas pueden usar un sistema de refrigeración con agua, como se muestra en la figura 5. Se coloca una placa metálica sobre el procesador y se bombea agua por encima de la parte superior para que absorba el calor que genera el procesador. El agua se bombea a un radiador para liberar el calor en el aire y, a continuación, hace que vuelva a circular. Los ventiladores de la GPU hacen ruido y pueden ser molestos cuando trabajan a altas velocidades. Una alternativa para refrigerar una GPU con un ventilador es un método que utiliza conductos térmicos. El conducto térmico contiene líquido que se sella de forma permanente en la fábrica y utiliza un sistema cíclico de evaporación y de condensación. Para ver una animación sobre cómo instalar un sistema de refrigeración sin ventilador, haga clic aquí. ROM. Una computadora posee diferentes tipos de chips de memoria. Sin embargo, todos los chips de memoria almacenan los datos en forma de bytes. Un byte es una agrupación de información digital y representa la información como letras, números y símbolos. Específicamente, un byte es un bloque de 8 bits almacenados como un 0 o un 1 en el chip de memoria. Un chip de computación esencial es el chip de memoria de solo lectura, Read Only Memory, ROM. Los chips de ROM se ubican en la placa madre y otras placas de circuitos, y contienen instrucciones a las que la GPU puede acceder de forma directa. Las instrucciones almacenadas en la ROM incluyen instrucciones de operaciones básicas como arrancar la computadora y cargar el sistema operativo. En las figuras 1 a 4 se indican los detalles sobre los diferentes tipos de memoria ROM. Es importante destacar que los chips de ROM conservan el contenido aun cuando la computadora está apagada. Los contenidos no se pueden eliminar o cambiar fácilmente. Nota: en ocasiones, la ROM se denomina firmware. Esto es engañoso, ya que el firmware, en realidad, es el software que se almacena en un chip de ROM. RAM. La RAM es el área de almacenamiento de trabajo temporal de datos y programas a los que accede la GPU. Existen diferentes tipos de RAM que puede utilizar una computadora. La figura ofrece detalles sobre ellos. Al contrario de la ROM, la RAM es una memoria volátil, lo cual significa que el contenido se borra cuando la computadora se apaga. Nota: la ROM es una memoria no volátil, lo cual significa que los contenidos no se borran cuando la computadora se apaga. Agregar más RAM en una computadora mejora el rendimiento del sistema. Por ejemplo, más RAM aumenta la capacidad de memoria de la computadora para mantener y procesar programas y archivos. Con menos memoria RAM, una computadora debe intercambiar datos entre la RAM y la unidad de disco duro, que es mucho más lenta. La cantidad máxima de RAM que se puede instalar depende de la placa madre. Módulos de memoria. La RAM que tenían las primeras computadoras en la placa madre se instalaba en forma de chips individuales. Los chips de memoria individuales, denominados chips de paquete doble en línea, DIP, Dual Inline Package, eran difíciles de instalar y solían aflojarse. Para solucionar este problema, los diseñadores soldaron los chips de memoria a una placa de circuito para crear un módulo de memoria que luego se ubicaría en una ranura de memoria en la placa madre. En la figura 1, se describen los distintos tipos de módulos de memoria. Nota: los módulos de memoria pueden ser de simple o doble cara. Los módulos de memoria de simple cara contienen RAM en una sola cara del módulo. Los módulos de memoria de doble cara contienen RAM en ambas caras. La velocidad de la memoria tiene impacto directo en cuántos datos puede procesar un procesador en un periodo de tiempo determinado. Al aumentar la velocidad del procesador, la velocidad de la memoria también debe aumentar. El rendimiento de la memoria también se ha mejorado con tecnología multicanal. La RAM estándar es de canal único, lo que significa que todas las ranuras de RAM se direccionan al mismo tiempo.
La RAM de canal doble agrega un segundo canal para poder acceder a un segundo módulo al mismo tiempo. La tecnología de canal triple proporciona otro canal para poder acceder a 3 módulos al mismo tiempo. La memoria más rápida generalmente es la RAM estática, RAM, que es una caché para almacenar los datos utilizados más recientes y las instrucciones de la CPU. Las RAM le proporciona al procesador un acceso más rápido a los datos que la RAM dinámica, DRAM, Dynamic RAM, o memoria principal, que tarda más en recuperarlos. En la figura 2, se describen los 3 tipos de memoria caché más comunes. Los errores de memoria se producen cuando los datos no se almacenan correctamente en los chips. La PC utiliza distintos métodos para detectar y corregir los errores de datos en la memoria. En la figura 3, se describen los distintos tipos de verificación de errores. Tarjetas de adaptador y ranuras de expansión. Las tarjetas de adaptador aumentan la funcionalidad de una PC al agregar controladores para dispositivos específicos o al reemplazar los puertos que no funcionan correctamente. Existen varias tarjetas de adaptador disponibles que se suelen utilizar para expandir y personalizar la funcionalidad de una computadora. Adaptador de sonido. Los adaptadores de sonido proporcionan la funcionalidad de audio. Tarjeta de interfaz de red. Network Interface Card, NIC, conecta una computadora a una red mediante un cable de red. NIC inalámbrica, conecta una computadora a una red mediante radiofrecuencias. Adaptador de video, los adaptadores de video proporcionan funcionalidad de video. Tarjeta de captura, las tarjetas de captura envían una señal de video a una computadora para que se pueda grabar en el disco duro de la computadora con un software de captura de video. Tarjeta sintonizadora de televisión, proporciona la capacidad de mirar y grabar señales de televisión en una computadora conectando una televisión de cable, un satélite o una antena a la tarjeta sintonizadora instalada. Puerto de bus serial universal, USB, Universal Serial Bus, conecta una computadora a los dispositivos periféricos. Tarjeta Thunderbolt, conecta una computadora a los dispositivos periféricos. Matriz redundante de discos independientes, RAID, un adaptador de RAID se conecta a varias unidades de disco duro, HDD, o unidades de estado sólido, SSD, y hace que trabajen como una unidad lógica. La figura 1 muestra algunas de estas tarjetas de adaptador. Cabe destacar que algunas de estas tarjetas de adaptador se pueden integrar en la placa madre. Nota: las computadoras más antiguas también pueden tener un adaptador de módem, un puerto de gráficos acelerado, AGP, un adaptador de interfaz de sistemas de computación pequeños, SCSI, y otros. Las computadoras tienen ranuras de expansión en la placa madre para instalar las tarjetas de adaptador. El tipo de conector de la tarjeta de adaptador debe coincidir con la ranura de expansión. Consulte la figura 2 para obtener información sobre las ranuras de expansión. Dispositivos de almacenamiento. Las unidades de almacenamiento, como las que se muestran en la figura 1, leen o escriben información en medios de almacenamiento magnéticos, ópticos o semiconductores. La unidad se puede utilizar para almacenar datos de forma permanente o para recuperar información de un disco de medios. Los siguientes son tipos comunes de unidades de almacenamiento. Unidad de disco duro, HDD. Las unidades de disco duro son dispositivos de discos magnéticos tradicionales que se han utilizado durante años. Su capacidad de almacenamiento va de gigabytes, GB, a terabytes, TB. Su velocidad se mide en revoluciones por minuto, RPM. Esta es la velocidad a la que el eje hace girar los platos que contienen los datos. Cuanto más rápido gira el eje, más rápido recupera el disco duro los datos almacenados en los platos. Las velocidades comunes de ejes de disco duro son 5400, 7200 y 10000 RPM. Unidad de estado sólido, SSD. Esta unidad utiliza chips de memoria flash no volátiles para almacenar datos. Esto significa que es más rápida que las HDD magnéticas. Su capacidad de almacenamiento también abarca de GB a TB.
Las SSD no poseen piezas móviles y por lo tanto no hacen ruido, proporciona más ahorros de energía y producen menos calor que las HDD. Las SSD tienen el mismo factor de forma que las HDD y se usan cada vez más en lugar de las HDD magnéticas. Unidad híbrida, también se denomina unidad híbrida de estado sólido, Solid State Hybrid Drive, SSHD, y es una unidad intermedia entre una HDD magnética y una SSD. Son más rápidas que una HDD, pero menos costosos que una SSD. Son una HDD magnética con una SSD integrada que funciona como memoria caché. La unidad SSHD almacena automáticamente los datos a los que se obtiene acceso frecuente. Unidades ópticas, utilizan láseres para leer los datos almacenados en los medios ópticos. Existen tres tipos de unidades ópticas, incluido el disco compacto, CD, el disco versátil digital, DVD, y el disco Blu-ray, BD. Los CD, DVD y BD pueden estar previamente grabados, solo lectura, pueden ser grabables, de una sola escritura, o pueden ser regrabables, se leen y se escriben varias veces. En la figura 2 se describen los distintos tipos de medios ópticos y su capacidad de almacenamiento aproximada. Unidad de cintas, las cintas magnéticas se utilizan con mayor frecuencia para archivar datos. La unidad de cintas utiliza un cabezal magnético de lectura/escritura. Si bien la recuperación de datos mediante una unidad de cintas puede ser rápida, la ubicación de datos específicos es lenta, ya que la cinta se debe enrollar en un carrete hasta que se encuentran los datos. Las capacidades de almacenamiento comunes de las cintas van desde algunos GB hasta TB. Unidad de memoria flash externa, la unidad de memoria flash externa es un dispositivo de memoria USB que se conecta a un puerto USB. Las unidades de memoria flash externas utilizan el mismo tipo de chips de memoria no volátil que las SSD. No requieren energía para mantener los datos. Su capacidad de almacenamiento se extiende de MB a GB. Nota: las computadoras más antiguas aún pueden incorporar los dispositivos de almacenamiento heredados, incluidas las unidades de disquete. RAID de interface de dispositivos de almacenamiento. Las HDD, las SSD y las unidades ópticas internas se conectan a menudo a la placa madre mediante conexiones SATA, Serial Attachment. Los discos SATA se conectan a la placa madre mediante un conector de datos de 7 pines SATA. En un extremo del cable, el conector está enchavetado para la unidad y el otro extremo está enchavetado para la controladora de unidades. La figura 1 muestra el cable SATA. Hay tres versiones principales de SATA, SATA 1, SATA 2 y SATA 3. Los cables y los conectores son iguales, pero las velocidades de transferencia de datos son diferentes. SATA 1 permite una tasa de transferencia de datos de 1,5 Gbps/s mientras que SATA 2 puede llegar hasta 3 Gbps/s. SATA 3 es el más rápido con velocidades de hasta 6 Gbps/s. Nota: los métodos de conexión de unidades internas heredadas incluyen la electrónica integrada, ID, de la unidad, la interfaz electrónica integrada, EID, de unidades y ATA paralelo. Los dispositivos de almacenamiento también pueden conectarse de manera externa a la computadora. La figura 2 muestra una unidad de disco duro portátil conectada a una computadora portátil mediante un cable USB. El USB se ha convertido en la forma más común de conectar dispositivos externos. SATA externa, eSATA, es otra forma de conectar dispositivos de almacenamiento externos. Los cables y conectores SATA tienen una forma distinta a los cables y conectores SATA. El USB 3.0 y el USB 3.1 son de color azul y se han vuelto comunes para los dispositivos de almacenamiento externo de conexión debido a las velocidades de transmisión rápidas. Las unidades USB también son intercambiables con el sistema activo, lo que significa que no hay necesidad de reiniciar la computadora al agregar o eliminar una unidad. En teoría, un puerto USB único en una computadora puede admitir hasta 127 dispositivos independientes mediante concentradores USB.
Los concentradores USB conectan varios dispositivos USB. Por último, varios dispositivos pueden recibir alimentación mediante el puerto USB, lo que elimina la necesidad de una fuente de energía externa. Existen varios tipos de conectores USB. La figura 3 muestra el extremo más común, USB tipo A. También muestra otros 3 conectores USB comunes. La figura 4 muestra el tipo de USB-C, o USB tipo C, que es el conector USB nuevo. Los métodos para conectar dispositivos de almacenamiento externo se describen en la tabla de la figura 5. La figura 6 muestra una comparación de ancho de banda entre estos métodos. Los dispositivos de almacenamiento también se pueden agrupar y administrar para crear grandes espacios de almacenamiento con redundancia. Para hacerlo, las computadoras pueden implementar una tecnología de matriz redundante de discos independientes, RAID. La RAID proporciona un método para almacenar datos en varios discos duros para obtener redundancia y mejoras en el rendimiento. Para el sistema operativo, una matriz RAID aparece como un disco. Los siguientes términos describen cómo la RAID almacena los datos en los distintos discos. Paridad, detecta errores de datos. Creación de bandas de datos, escribe datos en varios discos. Replicación de disco, almacena los datos duplicados en una segunda unidad. Existen varios niveles de RAID disponibles. En la figura 7 se comparan estos diversos niveles de RAID. Puertos y cables de video. Un puerto de video conecta un monitor a una PC mediante un cable. Los puertos de video y los cables de monitor transfieren señales analógicas, señales digitales o ambas. Las PC son dispositivos digitales que producen señales digitales. Las señales digitales se envían a la tarjeta gráfica y, de allí, se transmiten a una pantalla digital a través de un cable. Las señales digitales también se pueden convertir en señales analógicas mediante la tarjeta gráfica y transferirse a una pantalla analógica. Una calidad de imagen más baja es el resultado de convertir una señal digital en una señal análoga. Las pantallas y los cables de monitor que admiten señales digitales proporcionan mejor calidad de imagen que los que solo admiten señales analógicas. Existen varios tipos de puertos y conectores de video. Interfaz visual digital, DVI, Digital Visual Interface, figura 1, por lo general, el conector DVI es blanco y consta de 24 pines, 3 filas de 8 contactos, para las señales digitales, 4 pines para las señales analógicas y 1 pin plano denominado barra de conexión a tierra. Específicamente, la interfaz VIDE solo maneja señales digitales, mientras que la interfaz VIA solo maneja señales analógicas. VI utiliza una interfaz de doble enlace que crea dos grupos de canales de datos que pueden transmitir más de 10 Gbps de la información de video digital. Conector de DisplayPort, figura 2. DisplayPort es una tecnología de interfaz que está diseñada para conectar PC de alta gama con capacidad para gráficos y pantallas, así como equipos de cine en casa y pantallas. El conector consta de 20 pines y se puede utilizar para audio, video o ambos. DisplayPort admite velocidades de datos de video de hasta 8,64 Gbps. Mini DisplayPort, una versión más pequeña que el conector de DisplayPort se denomina Mini DisplayPort. Se utiliza en las implementaciones de Thunderbolt 1 y Thunderbolt 2. HDMI, la interfaz multimedia de alta definición fue desarrollada específicamente para los televisores de alta definición. Sin embargo, sus funciones digitales también lo convierten en un buen candidato para las computadoras. Existen dos tipos comunes de cables HDMI. El cable HDMI de tamaño normal tipo A es el cable estándar que se utiliza para conectar los dispositivos de video. Las HDMI de tipo C se utilizan para conectar computadoras portátiles y dispositivos portátiles como tablets. El tipo de conector C que se muestra en la figura 3 es más pequeño que el tipo de conector A y tiene 19 pines. Thunderbolt, figura 4, Thunderbolt 1 y Thunderbolt 2 utilizan el adaptador de Mini DisplayPort, MDP, mientras que Thunderbolt 3 requiere un conector USB-C.
Conector VGA, figura 5, es un conector para video analógico. Tiene 3 filas y 15 pines. También se conoce como conector de 15 o HD15. Conector RK, figura 6. Los conectores RK cuentan con un conector que tiene un aro a su alrededor y se utilizan para transmitir audio o video. Los conectores RK a menudo se encuentran en grupos de 3, donde el conector amarillo transmite video y un par de conectores rojo y blanco transmite los canales derecho e izquierdo de audio. Conector BNC, figura 7, los conectores BNC conectan cables coaxiales a dispositivos mediante un esquema de conexión de 1/4 de vuelta. Los conectores BNC se utilizan con audio o video analógico o digital. DIN 6, este conector tiene 6 pines y se suele utilizar para audio y video analógico, y para la alimentación en aplicaciones de cámaras de seguridad. Inalámbrico, tienen transmisores generalmente adicionales que se conectan a un monitor externo / televisión. Nota, los métodos de conexión de control antiguos incluyen compuesto / RGB o S-Video. Otros puertos y cables. Los puertos de entrada / salida, E/S, de una PC conectan dispositivos periféricos, como impresoras y escáneres y unidades portátiles. Además de los puertos y las interfaces que analizamos anteriormente, una computadora también puede tener otros puertos. Puertos PS/2, figura 1, un puerto PS/2 conecta un teclado o un mouse a una computadora. El puerto PS/2 tiene un conector mini DIN hembra de 6 pines. Los conectores para el teclado y el mouse a menudo son de colores diferentes. Si los puertos no están codificados por colores, busque una pequeña figura de un mouse o un teclado junto a cada puerto. Puertos de audio, figura 2, los puertos de audio conectan dispositivos de audio a la computadora. Los puertos analógicos suelen incluir una línea en el puerto para conectar a una fuente externa, por ejemplo, un sistema estéreo, un puerto de micrófono y una línea a través de puertos para conectar altavoces o auriculares. La entrada digital y los puertos de salida también están disponibles para conectar las fuentes digitales y los dispositivos de salida. Estos conectores y cables transfieren pulsaciones de luz mediante cables de fibra óptica. Puerto de juegos / MIDI, figura 2, se conecta a un joystick o a un dispositivo con interfaz MIDI. Puerto de red Ethernet, figura 3, se trata de un puerto de red que anteriormente se conocía como puerto RJ45. Un puerto de red Ethernet tiene 8 pines y conecta los dispositivos a una red. La velocidad de conexión depende del tipo de puerto de red. Existen 2 estándares de Ethernet que se utilizan. Específicamente, Fast Ethernet, o 100 base, puede transmitir hasta 100 Mbps y Gigabit Ethernet, 1000 base, puede transmitir hasta 1000 Mbps. La longitud máxima del cable de red Ethernet es de 100 m, 328 pies. Puertos y cables USB, el bus universal en serie, USB, Universal Serial Bus, es una interfaz estándar que conecta dispositivos periféricos a una computadora. Los dispositivos USB son intercambiables con el sistema activo, lo que significa que los usuarios pueden conectarlos y desconectarlos mientras la PC está encendida. Las conexiones USB se pueden encontrar en PC, cámaras, impresoras, escáneres, dispositivos de almacenamiento y muchos otros dispositivos electrónicos. Los concentradores USB conectan varios dispositivos USB. Un único puerto USB en una PC puede admitir hasta 127 dispositivos independientes mediante varios concentradores USB. Algunos dispositivos incluso pueden recibir alimentación mediante el puerto USB, lo que elimina la necesidad de una fuente de energía externa. La tecnología USB 1.1 permitió alcanzar velocidades de transmisión de hasta 12 Mbps en el modo de velocidad máxima y de 1,5 Mbps en el modo de baja velocidad. Los cables USB 1.1 tienen una longitud máxima de 9,8 ft, 3 m. La tecnología USB 2.0 permite la transmisión de hasta 480 Mbps.
Los cables USB 2.0 tienen una longitud máxima de 16,4 ft, 5 m. Los dispositivos USB solo pueden transferir datos a la velocidad máxima que permite el puerto específico. La tecnología USB 3.0 permite la transmisión de hasta 5 Gbps. La tecnología USB 3.0 es compatible con las versiones anteriores de USB. Los cables USB 3.0 no tienen una longitud máxima definida, aunque se suele aceptar una longitud máxima de 9,8 ft, 3 m. Puertos y cables FireWire. FireWire es una interfaz de alta velocidad intercambiable con el sistema activo que conecta dispositivos periféricos a una computadora. Un único puerto FireWire en una PC puede admitir hasta 63 dispositivos. Algunos dispositivos incluso pueden recibir alimentación mediante el puerto FireWire, lo que elimina la necesidad de una fuente de energía externa. FireWire utiliza el estándar 1394 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEE, y también se conoce como I.Link. El IEE crea publicaciones y estándares para la tecnología. El estándar IEE 1000°34 admite velocidades de datos de hasta 400 Mbps para los cables de 15 ft, 4,5 m, de longitud o menos. Dicho estándar utiliza conectores de 4 o 6 pines. Los estándares IEE 1394b, FireWire 800, permiten un rango más amplio de conexiones, incluidos los cables Cat5 UTP y los de fibra óptica. Según los medios que se utilicen, se admiten velocidades de datos de hasta 3,2 Gbps para distancias de 328 ft, 100 m, o menos. Cables de datos SATA. Los cables SATA conectan dispositivos SATA a la interfaz SATA mediante un cable de datos de 7 pines. Estos cables no le suministran potencia al disco externo SATA. Un cable de alimentación independiente le proporciona potencia al disco. Nota: entre otros puertos, se incluyen puertos seriales, puertos paralelos y puertos de módem. Adaptadores y convertidores. Existen muchos estándares de conexión en la actualidad. Muchos son interoperables, pero requieren componentes especializados. Estos componentes se denominan adaptadores y convertidores. Adaptador, es un componente que conecta físicamente una tecnología con otra. Por ejemplo, un adaptador de vía HDMI. El adaptador puede ser un componente o un cable con diferentes extremos. Convertidor, cumple la misma función que un adaptador, pero también convierte las señales de una tecnología a la otra. Por ejemplo, un USB 3.0 al convertidor SATA permite que un disco duro pueda utilizarse como una unidad de memoria flash. Existen varios tipos de adaptadores y convertidores disponibles. Adaptador de vía HDMI, este adaptador se utiliza para conectar un monitor HDMI a un puerto DVI. Adaptador de vía VGA, figura 1, este adaptador se utiliza para conectar un cable VGA a un puerto DVI. Adaptador de USB a USB-B, este adaptador se utiliza para conectar un puerto USB a un puerto USB-B. Adaptador de USB a Ethernet, figura 2, este adaptador se utiliza para conectar un puerto USB a un conector Ethernet. Adaptador de USB a PS/2, figura 3, este adaptador se utiliza para conectar un teclado o un mouse USB a un puerto PS/2. Convertidor de HDMI a VGA, convierte la señal de salida VGA de una PC a una señal de salida HDMI, para que sea posible usar un monitor HDMI. Convertidor de Thunderbolt a DVI, convierte la señal de video Thunderbolt Mini DisplayPort a una señal de video DVI, para que sea posible usar un monitor DVI. Dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada introducen datos o instrucciones en una PC. Los siguientes son ejemplos de dispositivos de entrada. Mouse y teclados, figura 1, estos son los dos dispositivos de entrada que se utilizan con más frecuencia. El teclado se utiliza para introducir texto mientras que el mouse se utiliza para navegar la interfaz gráfica de usuario, GUI.
Las computadoras portátiles también tienen paneles táctiles para proporcionar las funciones integradas del mouse. Pantallas táctiles, figura 2. Estos dispositivos de entrada tienen pantallas táctiles o sensibles a la presión. La PC recibe instrucciones específicas según el lugar de la pantalla que toque el usuario. Joysticks y controladores para juegos, figura 3. Estos son dispositivos de entrada que se usan para jugar juegos. Los controladores para juegos permiten al jugador controlar el movimiento y la vista con pequeños joysticks y varios botones. Muchos controladores para juegos también tienen gatillos que registran la cantidad de presión que ejerce el jugador. Los joysticks se utilizan a menudo para jugar juegos de simulación de vuelo. Cámaras digitales y cámaras de video digitales, figura 4. Estos dispositivos de entrada capturan las imágenes que pueden almacenarse, mostrarse, imprimirse o alterarse. Las cámaras web independientes o integradas capturan imágenes en tiempo real. Escáneres, figura 5. Estos dispositivos digitalizan imágenes o documentos. La digitalización de la imagen se almacena como un archivo que se puede mostrar, imprimir o modificar. Un lector de código de barras es un tipo de escáner que lee las barras del Código de Producto Universal, UPC, Universal Product Code. Este tipo se utiliza ampliamente para registrar información de precios e inventario. Digitalizadores, figura 6. Este dispositivo permite a un diseñador o un artista crear planos, imágenes u otros trabajos artísticos usando una herramienta similar a un lápiz, llamada stylus, sobre una superficie que detecta dónde la toca la punta del stylus. Algunos digitalizadores cuentan con más de una superficie o sensor que le permiten al usuario crear modelos 3D al realizar acciones con el lápiz en el aire. Dispositivos de identificación biométrica, figura 7. Estos dispositivos de entrada identifican a un usuario basado en función de una característica física única, como sus huellas digitales o su voz. Ahora, muchas computadoras portátiles cuentan con lectores de huellas digitales para automatizar el inicio de sesión en el dispositivo. Lectores de tarjetas inteligentes. Estos dispositivos de entrada se utilizan en una computadora para autenticar al usuario. Una tarjeta inteligente puede tener el tamaño de una tarjeta de crédito con un microprocesador integrado que se encuentra generalmente en un relleno de contacto dorado en un lado de la tarjeta. Un switch de teclado, video y mouse, KVM, Keyboard, Video, Mouse, es un dispositivo de hardware que se puede usar para controlar más de una PC con un único teclado, monitor y mouse. En las empresas, los switches KVM proporcionan un acceso rentable a varios servidores. Los usuarios domésticos pueden ahorrar espacio mediante un switch KVM, como el que se ve en la figura 8, para conectar varias PC a un teclado, un monitor y un mouse. Los switches KVM más modernos incorporaron la capacidad de compartir dispositivos USB y altavoces con varias computadoras. Generalmente, al presionar un botón en el switch KVM, el usuario puede cambiar el control de una PC conectada a otra. Algunos modelos de switch transfieren el control de una computadora a otra mediante una secuencia de teclas específica en un teclado. Por ejemplo CTRL a intro para controlar la primera computadora conectada al switch y, luego CTRL B intro para transferir el control a la computadora siguiente. Dispositivos de salida. Los dispositivos de salida le presentan información de una PC al usuario. Los monitores y proyectores son dispositivos de salida principales de una PC. Existen dos tipos de monitores. La diferencia más importante entre estos tipos de monitores es la tecnología que se utiliza para crear una imagen.